crisis que vivimos tiempos muy anormales, muy angustiosos y probablemente los más difíciles en muchos años. Y el problema del desempleo fue ayer central en su cuenta pública. ¿Cuándo deberían empezar a notarse los efectos del plan de reactivación, del plan Chile Recupera que usted anunció ayer? Bueno, Iván, es verdad que estamos viviendo las peores crisis, los más grandes desafíos en décadas, la pandemia del coronavirus, la recesión de la economía mundial, y nos ha impactado muy fuertemente. Y ha afectado la calidad de vida, ha producido mucho dolor, mucho temor, muchas privaciones a millones de familias chilenas. Pero tal vez lo más doloroso es que hemos perdido 1,8 millones de empleos. Y por eso el plan de recuperación apunta como idea central recuperar ese 1,8 millones de empleos que hemos perdido. Lo vamos a poner en práctica apenas se apruebe la ley y yo espero que para el cuarto trimestre de este año sus efectos empiecen a notarse y a llegar a los hogares chilenos. O sea, a partir de octubre deberíamos ver una curva hacia arriba en el empleo. Es lo que estamos trabajando para lograrlo. Presidente, usted ayer reconocía que los críticos del gobierno en términos de la capacidad y la amplitud y de la llegada de los beneficios sociales en esta crisis, en cierta medida tienen razón, esa es la frase que usted utilizó. ¿Por qué esta vez tendrían que confiar los chilenos en que este plan de reactivación y este plan de empleo va a funcionar? Bueno, Iván, dada la magnitud, la extensión, la gravedad del problema, ningún país del mundo ha podido llegar con toda la ayuda necesaria en todos los momentos oportunos. Y por supuesto que en Chile hay familias que no han recibido ayuda y eso lo reconocí ayer. Pero más importante que reconocerlo, quiero expresar nuestra firme voluntad de corregir esos errores. Por eso ayer promulgamos 2 leyes muy importantes. La primera es la que fortalece el ingreso ético familiar, haciendo más fácil su acceso. Hoy día el ingreso ético familiar está llegando a 2,4 millones de familias. Lo que conocemos como el ingreso familiar de emergencia. Efectivamente. Y va a llegar a cientos de miles de familias adicionales que antes no lo tenían. Pero además ayer promulgamos otra ley que va a permitir que el bono de 500.000 pesos y el préstamo solidario, que tiene tasa de interés cero, que tiene un máximo de pago, que además se condona la deuda al cabo de 4 años, pueda llegar aproximadamente a 1,6 millones de personas en nuestro país. ¿Por qué esta vez sí? ¿Por qué esta vez sí va a llegar el IFE ampliado? ¿Por qué esta vez sí va a llegar el beneficio de la clase media? ¿Por qué esta vez sí van a resultar todas las ayudas también para las empresas en términos de empleo? Esa es la pregunta. Iván, yo presidente. entiendo que cuando estamos enfrentando las peores crisis de nuestra historia, muchas familias sientan esa duda, pero déjeme decirle que en este instante la red de protección social que empezamos a construir en el mes de marzo, que incluye el bono COVID, la ley de protección del empleo, el seguro de cesantía, la protección de los ingresos de los trabajadores independientes, el ingreso familiar de emergencia, la ayuda, ¿cierto?, en materia de familias con ingresos de clase media. Hoy día está beneficiando o puede beneficiar a 14 millones de chilenos. Es decir, 3 de cada 4 chilenos están incorporados en la actual red de protección social. Y por eso, además de ver lo que nos falta, Iván, también es bueno a veces ver lo que hemos logrado. Sin duda, presidente. Y no lo pongo en duda, no soy quien para ponerlo en duda. La pregunta es si el gobierno aprendió la lección de algunos de estos proyectos, algunos de estos beneficios que se quedaron cortos. Y por lo tanto, esta vez sí habrá una mejoría que permita que los chilenos confíen en el anuncio. Esta no es una carrera de 100 metros. Hay algunos que piensan que el problema va a durar un mes y por tanto quieren agotar todos los recursos en un mes. Nosotros sabíamos desde el primer día de que la recesión mundial y la pandemia del coronavirus van a estar con nosotros por mucho tiempo y por tanto hemos ido avanzando de acuerdo a cómo avanzan estas pandemias y de acuerdo a cómo se manifiestan las necesidades de la población. Le doy un solo ejemplo. Para poder recuperar ese 1.800.000 empleos que hemos perdido. Y recuerde, Iván, que detrás de cada empleo hay una familia, hay un sueño, hay un proyecto de vida que se ve truncado. Es un drama tremendo. Vamos a requerir invertir 2.000 millones de dólares. Cuando hicimos el acuerdo con la mayoría de los partidos de oposición, nos pusimos de acuerdo en un plan, que eran 12.000 millones de dólares para protección social, pero también para la recuperación económica. Y yo espero que ese acuerdo
se cumpla y se honre. Presidente, ¿cómo se establece este mecanismo de generación de empleo en un ambiente en que, por ejemplo, el plan paso a paso de recuperación de la relativa normalidad todavía es incipiente, en que todavía tenemos el miedo a rebrotes, en que todavía no salimos de la situación sanitaria? ¿Cómo se compatibilizan las dos cosas y cómo Iván, lo ve usted que funciona? Usted está manifestando lo difícil que es enfrentar este tipo de emergencias simultáneas. Fíjese que ningún país del mundo ha podido evitar ser golpeado duramente por estas pandemias. ¿Cómo lo hacemos? El peor momento de la pandemia del coronavirus fue fines de mayo, primeras semanas de junio. Durante esos días aumentaban todos los días el número de contagios, el número de fallecidos, el sistema de salud estuvo al máximo de su capacidad, pero nunca dejó de cumplir con su deber, nunca colapsó. A partir del 23 de junio, ya llevamos 7 semanas de mejoría. Ha caído el número de los contagios a menos de la tercera parte, ha disminuido el número de fallecidos, se ha aumentado la capacidad y la holgura de nuestro sistema de salud. Y por eso, después de 7 semanas de mejoría, iniciamos en forma gradual, con todas las precauciones del caso, un plan de desconfinamiento, de apertura, paso a paso, que ya está iniciado. Y ese plan de desconfinamiento o de apertura, paso a paso, tiene que ir de la mano de un plan de recuperación de nuestra economía y de puesta en marcha de nuestro país, que también va a tener que ser paso a paso. Claro. Y por tanto, lo que me está diciendo usted, Iván, es que las dificultades que enfrentamos son gigantescas. Por eso yo quiero hacer un llamado. En estos tiempos duros y difíciles, es cuando más necesitamos la capacidad de diálogo, de colaboración, de acuerdos, no de enfrentarnos, sino que de ayudarnos para que todos juntos superemos estas pandemias. Y también quiero hacer un llamado a mis compatriotas. El plan de desconfinamiento, de apertura, gradual, paso a paso, significa darle más libertad a los ciudadanos, pero también exige más responsabilidad a los ciudadanos. Para que tenga éxito esta armonía entre el plan de apertura paso a paso y el plan de recuperación paso a paso, es fundamental que los ciudadanos se comprometan con los cuidados personales, lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y cumplir las normas sanitarias. Las cosas tienen que funcionar. A propósito de eso, ¿cuál es el punto de no retorno para la fecha del plebiscito? ¿Hasta cuándo se puede esperar como para saber si el plebiscito se va a poder hacer el 25 de octubre y si las condiciones sanitarias van a estar? Mire, la Constitución establece un plebiscito el 25 de octubre y todos, y especialmente el gobierno, tenemos que respetar y honrar nuestra Constitución. Por eso nuestro gobierno se está preparando para tener un plebiscito el 25 de octubre que sea informado, transparente, democrático y seguro. Ahora, si las condiciones sanitarias se alteraran bruscamente, por supuesto que ese es un elemento que tendremos en consideración. ¿Y cuál es el deadline? No hay un deadline absoluto. Porque, mire, hay muchos países que han tomado decisiones de postergar elecciones o de postergar eventos debido a la pandemia. Porque hay una cosa que está clara. La salud y la vida de los chilenos es la primera preocupación de nuestro gobierno. ¿Le preocupa la legitimidad del plebiscito en términos de la cantidad de personas que asistan a votar? Bueno, por supuesto que nos preocupa o nos ocupa que el plebiscito sea informado, que la gente sepa qué está votando. Y que participe, supongo, ¿no? Que sea participativo, y por eso hemos tomado muchas medidas para extender los horarios, para ampliar el número de locales, para facilitar la participación de la gente. Y tercero, que sea un plebiscito pacífico y sin violencia. Hemos visto muchas amenazas y el gobierno no funciona en base a amenazas, funciona en base al bien común de todos los chilenos. Presidente, anoche a propósito, durante su discurso, hubo algunos eventos, también más tarde, algunos eventos violentos. Hemos visto varios durante esta crisis, pero también hubo caceroleo durante el discurso. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, es natural que en un país libre los ciudadanos se puedan manifestar. Ese es su derecho, lo respetamos, siempre que lo hagan pacíficamente, cumpliendo con la ley y respetando los derechos de los demás. ¿Cómo asume usted que la gente cacerolee, que la gente proteste cuando usted está haciendo un discurso? Iván, yo tengo plena conciencia y tengo plena comprensión de lo que han sufrido las familias chilenas durante estas pandemias.
la pérdida de 1.800.000 empleos, la caída de los ingresos, el cierre de muchas pymes, lo que ha significado las cuarentenas, niños, adultos mayores confinados durante semanas. Y por tanto, ese dolor, esas privaciones, las comprendemos. Y créame que son la principal motivación para levantarnos cada día más temprano, acostarnos cada noche más tarde, para llevar alivio y ayuda a esa familia. Comenzó el proceso de solicitud de retiro del 10% de los fondos. Usted y su gobierno se opusieron a esa reforma constitucional. ¿Qué le parece lo que ha pasado? ¿Qué le parece que ya más de la mitad de los chilenos haya pedido su 10%? En fin, que haya sido una medida que finalmente es aprobada, seguida y ejecutada por la gran mayoría de los chilenos. Bueno, nosotros creemos que no hay que deteriorar o perjudicar o debilitar las pensiones futuras de los chilenos. Y por eso propusimos un plan alternativo, que era que con financiamiento del Estado pudiéramos dar este bono de 500.000 pesos, este préstamo solidario con tasa de interés cero de casi 2 millones de pesos. Claro, pero no aprendió. No aprendió. Ahora, esto ya es ley. ¿Le faltó sintonía fina Mire, al gobierno mire, para haber sintonizado mejor con esto? Mire, la sintonía, la comprensión, el ponerse en el zapato de los demás, es algo que tratamos de hacer todos los días. Pero ahora que se aprobó el retiro del 10%, lo que el gobierno ha hecho es usar todos sus instrumentos para que este retiro se pueda hacer en forma rápida, pacífica y que no hayan estafas, que no haya violencia. ¿Qué le parece que el principal presidenciable de la coalición de gobierno haya estado a favor del 10%, haya estado en una posición contraria a la del gobierno? Me refiero a Joaquín Lavín. Mire, en general los candidatos se comportan como candidatos y los presidentes se comportan como presidentes. ¿Usted hubiera esperado otra actitud de un líder de la coalición? En fin, ¿y de otros líderes de la coalición? Esta es una decisión legítima y por tanto yo respeto las decisiones cuando coinciden y también cuando discrepan de las nuestras. Llamó la atención que cuando usted habló ayer de la gran reforma a las pensiones no ocupó un concepto que usted sí ocupó antes, que es el de cirugía mayor. Y la descripción que usted hizo del sistema mixto, así como lo entiende de su gobierno, da la impresión de que no hubiera pasado lo del 10%, presidente, que no hubiera pasado esta especie de tsunami que hubo en términos de la legitimidad del sistema, de la crítica a las AFP, y en fin, de la molestia de la gente por el sistema de AFP. ¿Se quedó corto en su discurso ayer en esto? ¿Qué dijimos ayer? En primer lugar, nuestro profundo compromiso con una reforma integral y estructural al sistema de pensiones. Segundo, que esta reforma ya está en marcha. Quiero recordarle a todos nuestros compatriotas que por un proyecto de ley de nuestro gobierno se fortaleció el pilar solidario y hoy día 1.600.000 personas reciben pensiones básicas solidarias o aportes previsionales solidarios reajustados en hasta un 50%. Y también dije, Iván, que eso no era suficiente, que había que seguir dos etapas nuevas. Primero, mejorar las pensiones futuras de todos los trabajadores chilenos y mejorar las pensiones actuales de 800.000 personas, esencialmente clase media, mujeres y adultos no valentes. Que es exactamente donde está el proyecto del gobierno, que está en la Comisión de Trabajo del Senado, que es, pero además, que es donde está la reforma de pensiones, presidente, desde hace varios meses, digamos, por decirlo así, desde fines del año pasado. No cambian las cosas para la negociación que tiene que tener con la oposición. Iván, después de lo del 10%. Quiero recordarle a usted, porque para mí los acuerdos son muy importantes. Este proyecto, que además de mejorar las pensiones de 800.000 personas, clase media, mujeres, adultos mayores no valentes, también incorpora una reforma muy estructural al sistema de AFP. Sí. Más competencia, más transparencia, menos cobros y menos comisiones, más participación de los afiliados en la administración de los ahorros previsionales que le pertenecen a los trabajadores. Y el hecho de que los trabajadores estén retirando su 10% muestra que le pertenece a los trabajadores. ¿Usted cree que en el sistema de reparto antiguo había algo que no, pues no había nada que retirar? No había nada que retirar. Le encuentro razón. Pero, y esto es un punto, pero yo quiero decirle, nosotros logramos que el proyecto con cambios se aprobara en la Cámara de Diputados. ¿Y dónde está el eje de la discusión? Y lo quiero poner muy en claro. El proyecto contempla que la tasa de cotización, que hoy día es 10%, y que la paga el trabajador, suba a 16, va a aumentar a 16% y la va a pagar el empleador. ¿Dónde está la discusión, Iván? Nosotros creemos que una parte importante de esa tasa adicional tiene que ir a la cuenta de ahorro previsional
que le pertenece a cada trabajador. Ya, pero ¿usted cree que ese Y es la el oposición punto? está planteando que la totalidad de ese 6% tiene que ir a un fondo colectivo. Es que la oposición esta semana planteó otra cosa, presidente. Planteó no solo que el 6% tiene que ir a un fondo colectivo, sino que además planteó la separación de la administración de las cuentas de la administración de los fondos y toda una serie de reformas que son mucho más profundas que lo que el proyecto del gobierno tiene. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno está dispuesto a ir más allá o se va a situar en el marco de su proyecto? Iván, en nuestro proyecto hay etapas. La etapa que estamos ahora ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Por supuesto que también estamos trabajando en un modelo que separa la administración de las inversiones de la administración de las cuentas, porque eso permite más competencia, más transparencia, más libertad de los usuarios. Aunque eso implique que las AFP se conviertan en gestores de fondos y desaparezcan en la práctica, ¿no? Eso puede pasar, digamos. Algunas quedarán si se hace esa reforma, algunas quedarán administrando las inversiones, otras podrán quedar administrando las cuentas. Lo importante es que la industria se amplía, entran nuevos jugadores, se hace más libertad a los afiliados y se le da más participación. Pero perdone, pero si lo entiendo bien, perdone que lo interrumpa, si lo entiendo bien, ¿usted se abre entonces a la propuesta que está haciendo la oposición? Iván, esa propuesta la hemos planteado nosotros hace meses. No es nueva, dice usted. No es nueva, lo que pasa es que hay que ir por etapas. Pero ¿dónde está el corazón de la discusión ahora? En este proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara. Nosotros planteamos que ese 6% fuera entero a la cuenta de ahorro previsional del trabajador. Y la oposición quiere lo contrario. Original. No. Con la oposición llegamos a un acuerdo en la Cámara, que ese 6% se dividiera. 3% a la cuenta de ahorro previsional que le pertenece al trabajador y 3% a un fondo colectivo. ¿Qué está diciendo la oposición ahora? Quiere que el 6% vaya a un fondo colectivo. El gobierno piensa que una parte significativa de ese 6% tiene que ir a la cuenta de ahorro previsional de cada uno de los trabajadores, porque le pertenece a esos trabajadores. Ya, pero no quiere solo eso la oposición quiere ir más allá, en lo que usted llama una segunda etapa. ¿Está dispuesto el gobierno a sentarse a negociar esta reforma de pensiones en esos términos, en los términos que la oposición por supuesto también que sí, quiere abrirse? ¿Sí? Iván, mire, el diálogo, la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de colaboración es parte del ADN de cómo yo entiendo se debe gobernar un país. Y por tanto, esas etapas de separar la industria que van a tomar más tiempo, por supuesto que estamos abiertos, pero lo que nosotros queremos y con urgencia es mejorar las pensiones de esas 800.000 mujeres, clase media, adultos mayores no valentes que requieren más ayuda lo antes posible. Presidente, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted, Iván. Seguimos en las noticias. El Ministerio de Justicia ingresó una ley corta para permitir el cobro